Pedro perdió toda su fruta bajo la lluvia. Pero lo que hizo después no solo desafió la lógica del negocio, sino que terminó en algo que ni él mismo imaginó. Un simple cartel, escrito con miedo y fe, provocó la reacción más inesperada del pueblo, y aunque muchos pensaron que era una locura, lo que sucedió después dejó a todos en silencio. Estoy a punto de revelarte cómo un pequeño acto de fe transformó todo. Pero antes, quédate hasta el final y suscríbete a Alma en Esencia y escribe en los comentarios: creo en los milagros de Dios. En un pueblito sencillo, de calles angostas y mañanas frías, vivía Pedro. No salía en noticias, no era famoso, no tenía millones en el banco, pero para su familia, él era todo. Era de esos hombres que se levantan antes que el sol y que hablan poco porque la vida ya habla bastante cuando las cuentas te persiguen. Cada madrugada, mientras la ciudad todavía bostezaba, Pedro empujaba su carrito hasta el mismo rincón de siempre. Primero ponía las cajas más pesadas, luego alineaba las manzanas con paciencia, limpiaba las peras una por una con su polera, acomodaba las naranjas, como si el orden pudiera espantar la mala suerte. A un lado, su perrito lo seguía fiel, moviendo la cola, con esa alegría simple que no pide explicaciones, que solo acompaña. Pedro no veía solo fruta, veía desayunos, veía colaciones para el colegio, veía una semana más de luz encendida en casa, porque detrás de ese carrito había una familia esperándolo. En casa lo esperaban Laura, su esposa, Sofía, que ya empezaba a hacerse preguntas grandes, y Benjamín, que aún creía que el mundo era seguro. Si papá llegaba con pan, no eran ricos, pero tampoco eran de rendirse. Vivían con lo justo, sí, pero con esa dignidad silenciosa de los que se ganan cada cosa con las manos. Por eso Pedro cuidaba su trabajo casi con terquedad, no porque le sobrara fuerza, sino porque sabía lo que significaba fallar. A veces, muy temprano, le llegaba un mensaje de Laura. Alcanzó para los cuadernos. Acuérdate del remedio de Benja. Y Pedro respondía siempre igual: sí, amor, yo veo. Mientras, por dentro, iba haciendo cuentas, como quien camina por una cuerda floja. Y sin embargo, cuando un cliente le decía: gracias, don Pedro, él sonreía despacito, porque hay agradecimientos que sostienen más que una moneda. Ese día, el cielo se oscureció más temprano que de costumbre. Pedro alzó la vista y leyó las nubes, como quien lee un reloj. Que pase rápido, pensó. Pero la lluvia no vino a saludar, vino a quedarse. En menos de 10 minutos, el agua golpeaba el toldo con fuerza. El viento se colaba por los costados, levantando bolsas, empujando cajas, arruinando el orden que él había armado con tanto cariño. Las frutas se mojaban primero por fuera y luego por dentro, volviéndose blandas, frágiles, fáciles de rechazar. Pedro corría para cubrirlas con plástico, para mover cajas a la parte seca, para rescatar lo poco que aún se podía salvar. Sus manos iban rápido, pero su mente iba más rápido todavía. Lo que se moja se pierde. Lo que se pierde no se vende. Lo que no se vende, no alimenta. Y lo peor no fue solo el agua, fue ver cómo la gente se alejaba. Algunos miraban desde lejos y seguían de largo. El perrito, empapado, temblaba pegado a su pierna, como si también supiera que ese no era un día cualquiera. Cuando la lluvia aflojó, el puesto parecía un campo después de batalla. Cajas abolladas, frutas manchadas, cartones húmedos, y esa tristeza silenciosa de haberlo intentado todo, y que igual duela. Pedro se quedó quieto, mirando el daño, y en su pecho se apretó una pregunta, que no se dice, pero se siente. ¿Cómo le explico esto a Laura? Porque la escasez no solo se mide en dinero, también se mide en la culpa de llegar con las manos casi vacías, cuando uno lo ha dado todo. Delante de él había una caja, donde las frutas estaban medias golpeadas, no podridas, pero sí fáciles de quejarse, y como quien se defiende del dolor, le cruzaron ideas rápidas por la mente. Si las mezclo con las buenas, quizá no se note. Si subo un poquito el precio a los que compran igual. Si digo que están recién llegadas, y al mismo tiempo, le atravesó otra cosa, vergüenza. No solo miedo a que lo descubrieran, sino miedo a convertirse en alguien
que él mismo no reconociera, porque cuando la necesidad aprieta, no solo tienes miedo a no llegar, también te da miedo endurecer el corazón y perderte a ti mismo. En ese momento, su perrito lo miró con esos ojos limpios, que no entienden de números, pero sí de almas. Pedro tomó una de esas frutas golpeadas, la miró un segundo y la dejó aparte. No la escondió, no la mezcló, no la disfrazó. Ese gesto pequeño no le arregló el día, pero le salvó el alma. Y sin embargo, el problema seguía ahí. Pedro sacó su celular y miró la última foto de sus hijos. Sofía haciendo una mueca, Benjamín con las manos llenas de migas de pan. En ese instante entendió que la angustia no era solo perder fruta, era sentir que estaba fallando en cuidar lo que más amaba. Guardó el teléfono, respiró hondo, y entonces recordó algo. Una frase de su madre, cuando él era niño: hijo, cuando no alcanza, no cierres la mano, porque la mano cerrada no solo no da, tampoco recibe. Esa frase, que no sonaba religiosa, sonaba real. Ese día, volvió como una luz chiquita, en medio de tanta lluvia. Pedro miró las frutas golpeadas. Todavía servían, todavía podían alimentar a alguien. Y ahí nació la idea. Tomó una caja más firme, la limpió, la reforzó con cinta y la puso al frente del puesto. Buscó un marcador. La mano le temblaba, no por frío, por miedo a quedar como un tonto. Pero escribió igual: si hoy no puedes pagar, llévate fruta. Solo paga con una oración por alguien más. Pegó el cartel, lo miró un momento y, aunque no lo entendía del todo, sintió paz. No era seguridad, no sabía si funcionaría, pero era paz, de esa que solo se siente cuando decides seguir siendo tú, aunque haya escasez. La tarde avanzaba y Pedro vendía poco. El sol empezaba a bajar, el aire se ponía frío y el miedo volvía. Y entonces apareció una mujer. Llevaba una chaqueta delgada, el pelo húmedo, la bolsa vacía en la mano. Caminaba lento, como si cada paso le costara orgullo. Antes de llegar siquiera al puesto, Pedro sintió un nudo en la garganta. Ella miró la fruta, miró el cartel y volvió a mirar la fruta, como si necesitara comprobar que de verdad decía lo que decía. Sus manos apretaban la bolsa, con fuerza, como si ese plástico fuera lo único que aún controlaba. «Buenas tardes», susurró. Pedro respondió con un gesto suave, sin apurarla. Los ojos de la mujer se llenaron rápido, pero era un llanto silencioso, de esos que uno se traga cuando ha tenido que ser fuerte demasiado tiempo. Intentó hablar. «Disculpe, yo vi el letrero». Pedro sintió el impulso de decir: «Lléveselo, no más», pero se contuvo. Ella soltó por fin: «Es que hoy no alcancé ni para pan. Tengo 2 niños y no sé qué hacer». No era un drama, era su realidad. La mujer tomó una manzana, luego otra, como midiendo lo mínimo, para no sentirse aprovechadora. Cuando ya las tenía en la bolsa, se le escapó una lágrima, que cayó sobre la fruta. «Perdón», susurró. «Yo no quería, pero…». Pedro la interrumpió, con voz firme y suave: «No se disculpe. A veces la vida aprieta más de lo que uno cuenta». Tomó otra bolsa, una más resistente, y sin hacer espectáculo, empezó a poner un poco más. Un par de plátanos, 2 mandarinas, algo para sus niños. Ella se sobresaltó. «No, así está bien, de verdad». Pedro negó con la cabeza y le habló bajito: «Hoy le toca respirar un poco. Mañana Dios dirá. Él nunca abandona a sus hijos. Yo voy a orar, se lo prometo». Pedro respondió: «No me lo prometa a mí. Prométaselo a su alma, que no se acostumbre a vivir sin esperanza». Catalina se fue apretando la bolsa contra el pecho, como si llevara un tesoro frágil. A unos metros, había un joven mirando todo en silencio. Audífonos colgando del cuello, mochila al hombro, cara de «tengo 1000 cosas que hacer». Pero la escena lo frenó. Vio a Catalina irse, con la bolsa apretada contra el pecho, como quien cuida una alegría frágil. Vio a Pedro quedarse quieto, sin sentirse héroe, sin pedir aplausos. Vio al perrito sentado, como testigo silencioso de algo sagrado. Matías tragó saliva. Pensó en su casa, en la comida que nunca faltaba,
en sus quejas diarias por cosas pequeñas. Sintió una incomodidad buena. No lo acusaba, lo despertaba. Siguió caminando. Pero la frase del cartel no se le salió de la cabeza. Paga con una oración por alguien más. Casi una hora después, cuando el frío ya se metía en los huesos y el puesto parecía resignado, Matías volvió. «Buenas», dijo serio. «¿Usted es Pedro?» «Sí», respondió él. «¿En qué te ayudo?» Matías miró las cajas de fruta, miró el cartel, respiró hondo y sacó su billetera. «Vi lo que hizo con la señora y no quiero irme a mi casa como si nada». «¿Cuánto vale una caja como esa?», preguntó, señalando la fruta. Pedro, fiel a su corazón, le dio un precio justo, sin aprovecharse. «Deme 5», dijo el joven. Pedro frunció el ceño. «¿5 cajas para ti?». Matías negó con la cabeza. «No, una es para mí. Las otras son para los que no puedan pagar, para que usted pueda seguir con esto, sin perderlo todo». A Pedro se le aflojó la garganta. No es fácil recibir, cuando siempre has sido el que da. «Joven, yo no…», intentó hablar. Matías levantó la mano, suave. «No lo hago para que me agradezca. Lo hago porque, si yo hubiera estado en el lugar de esa señora, me habría gustado que alguien me mirara, como usted la miró». Dejó el dinero sobre la caja, no como quien paga, sino como quien siembra. Y añadió: «Si se puede, ore también usted. No por mí, por mi papá. Está complicado de salud». Los ojos de Pedro se humedecieron. «Claro que sí, hijo, claro que sí». Cuando Matías se fue, Pedro entendió algo profundo. A veces Dios no manda billetes del cielo, manda personas. Personas que vieron algo bueno y decidieron no ser indiferentes. Al día siguiente, Pedro llegó más temprano. La caja seguía ahí, el cartel también. Y aunque su letra era torpe, el mensaje era claro. Llegó una señora mayor, compró su fruta, pagó normal, y antes de irse, dejó unas monedas en la caja. «Para alguien que lo necesite», dijo, casi con vergüenza por ser buena. Después, llegó un padre con su hijo. El niño miró el cartel y preguntó: «¿Y si no tienen plata, papá?». El padre se quedó pensando y respondió: «Entonces la vida les está pidiendo fe. Y a nosotros, corazón». Compró una bolsa para ellos y otra para la caja. Algunos dejaban dinero, otros pan, otros una bolsita de comida para el perrito. Otros no tenían nada material, pero prometían una oración sincera. El puesto de Pedro empezó a sentirse diferente. Ya no era solo un lugar donde se vendía fruta, era un rincón donde la gente podía respirar. Pero no todo era fácil. Una tarde, un hombre se acercó, leyó el cartel y sin pensarlo, empezó a tomar más de la cuenta. No una manzana, no un par de plátanos, sino los brazos llenos. Pedro sintió un golpe por dentro, no por la fruta, sino por la herida que eso abre. Cuando alguien se aprovecha de lo bueno, el vecino escéptico, como si hubiera estado esperando, apareció. «Te lo dije, la gente es así. Te van a dejar sin nada». Por unos segundos, Pedro pensó en arrancar el cartel, cerrar la caja, protegerse. Pero miró al perrito, miró la caja, miró el cielo, y entendió algo doloroso y real. Siempre habrá alguien que use mal lo bueno, pero eso no convierte lo bueno en error, solo lo vuelve más difícil. Esa noche, lleno de dudas, llegó a casa. Laura lo recibió, con el mismo cansancio y el mismo amor de siempre. «¿Cómo te fue?», preguntó. Pedro dejó unas pocas monedas en la mesa, se sentó y confesó: «No sé si hice bien. Hoy alguien se aprovechó y me dio rabia, me dio miedo». Laura lo miró largo, le tomó la mano y le dijo: «Pedro, si tú, que eres bueno, te vuelves duro por culpa de uno malo, entonces ganó el malo. Sé bueno, pero con sabiduría». Él bajó la mirada. En eso, Sofía apareció medio dormida. «Papá, ¿y el perrito comió?». Pedro sonrió. «Sí, mi amor, el perrito comió». Esa simple pregunta le recordó por qué estaba luchando, no solo por vender, sino por enseñarles con su vida que el corazón no se vende al miedo. 2 días después, cuando ya pensaba en cambiar el cartel, Catalina volvió. Esta vez no llegó con las manos vacías. Traía una bolsita de pan y un papel doblado con cuidado. Sus ojos aún tenían cansancio, pero también algo nuevo.
Dignidad. Don Pedro dijo: yo no tengo mucho, pero no quería pasar sin volver. Le entregó el papel. Era una nota sencilla. Gracias por no mirarme como un problema. Ese día, mis hijos comieron, y esa noche oré por una vecina que estaba sola. Hoy fui con ella al consultorio. Usted me enseñó que cuando uno recibe amor, también aprende a dar. Pedro tragó saliva. Entendió entonces que la multiplicación verdadera no estaba solo en la fruta, sino en el corazón de la gente. Con el tiempo, el puesto de Pedro cambió. No solo había fruta más fresca y cajas más firmes, había algo más, un ambiente de paz, de confianza, de comunidad. La gente volvía. Algunos decían: vengo donde venden fruta y también esperanza. Muchos compraban lo suyo y dejaban algo extra, una para mí y otra para alguien que lo necesite. Monedas, pan, comida para el perrito y oraciones. Muchas oraciones. Pedro siguió trabajando duro. Claro que se cansaba. La vida no se volvió perfecta, pero algo sí cambió. Ya no vivía con el miedo constante de él, y si no alcanza, en su casa volvió algo más valioso que cualquier cifra: la paz. Y cuando hay paz, hasta lo poco rinde distinto. Pedro entendió algo, que no se aprende solo con números. La abundancia no empieza cuando cobras más, empieza cuando confías y pones todo en las manos de Dios. Porque la mano que se abre para dar, también se abre para recibir, y el corazón que decide bendecir a otros, termina rodeado de una provisión, que no siempre llega como dinero, pero siempre llega como respuesta. Así que, si hoy sientes escasez, recuerda esto: no siempre puedes dar dinero, pero siempre puedes dar algo real, una ayuda, una palabra, un gesto, una oración. Lo que se da con amor no se pierde, se siembra. Y Dios siempre sabe cómo multiplicar lo que se entrega con amor. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Alma en Esencia y escribe en los comentarios: hoy elijo dar. Y cuéntame, ¿qué vas a dar esta semana? Aunque sea algo pequeño, una ayuda, una palabra, una oración. Hemos llegado al final de esta historia. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga enormemente.